un síndrome febril. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace un mes aproximadamente. Entonces Un estamos mes. un mes. Entonces estamos ante la presencia de un síndrome febril Prolongado. prolongado. Muy bien. Y además, este síndrome febril prolongado se asocia a qué otro tipo de síndrome. O sea, la taquicardia que presenta el paciente, puede ser. Bueno, antes de llegar a la parte cardiovascular, el paciente tiene un síndrome febril y además tiene unas visceromegalias que podemos palpar y observar. Entonces estamos hablando cómo va a ser el diagnóstico diferencial del paciente, síndrome febril Hepatoesplenomegalia. con hepatoesplenomegalia. Ese es el nombre las características sindromáticas de lo que tiene el paciente de enfermedad de Chagas aguda, y de ahí podemos sacar una cantidad de diagnósticos diferenciales. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase? Podemos descartar si tiene malaria, si tiene otras enfermedades parasitológicas. Ese va a ser nuestro diagnóstico sindromático, un síndrome febril prolongado con hepatoesplenomegalia. Después del síndrome febril con hepatoesplenomegalia vienen las manifestaciones cardiovasculares. ¿Qué manifestaciones tiene este paciente que ustedes piensan hay algo a nivel cardíaco? Adelante. Bueno, aquí que dice que tiene ruidos taquicárdicos, poco audibles, y que te mencionan aquí que tiene una taquicardia sinusal en el electrocardiograma, eh, y que, bueno, que no se conoce una cardiopatía por la biopsia, pero se le realiza para ver, pues. Pero Ok, más aquí por esto lo podríamos medio decir, pues. ok. Y lo que nos están comentando también por el chat, la parte respiratoria disminuida, también nos está hablando de que el paciente está haciendo, ¿qué patología? El paciente está edematizado, está encharcado. Entonces, por eso tiene edema, tiene ruidos respiratorios disminuidos, tiene crepitantes, todo eso nos está hablando de que hay edema, de que hay aumento de volumen, de que hay un desplazamiento de los fluidos en el cuerpo de este paciente. Entonces, si tenemos eso, ¿qué está pasando a nivel del corazón? Insuficiencia cardíaca izquierda. Ujú, el paciente está en una insuficiencia cardíaca como resultado de que, ¿qué es lo primero que nos da el Chagas en fase aguda a nivel cardiovascular? Una miocarditis. Ok, vamos a darle el nombre completo. ¿Cuál sería esa miocarditis? Miocarditis. Miocarditis chagásica aguda, ¿no? Exacto, una miocarditis chagásica aguda. El paciente está haciendo una miocarditis chagásica aguda y como resultado de esa miocarditis está haciendo una insuficiencia cardíaca que nos da todos los síntomas que el paciente está presentando, tanto a nivel respiratorio como el edema, como a nivel cardiovascular. ¿Y cómo es la patogenia de la miocarditis chagásica aguda? ¿Qué está pasando a nivel de patogenia? Adelante, Juan Andrés. O sea, van a llegar el parásito como tal a las fibras musculares del corazón, se van a infiltrar, van a aparecer los amastigotes, proliferan, y después cuando ellos salen de la célula, por supuesto que la rompen, pues la hacen lisis de esa célula como tal, y bueno, puede haber necrosis y un edema, y si esto sigue ocurriendo, va a generar la miocarditis aguda, pues. Ok, tenemos el paciente, el parásito tiene una afinidad por las células nucleadas. Él llega
a los miocitos directamente, empieza a generar una reacción inflamatoria, ¿ok? Que puede llegar a una necrosis de los miocitos, rompe las células, causa un daño tisular y por eso y hay un infiltrado inflamatorio, por eso se están generando todas estas alteraciones. Hay una invasión al miocardio que ocasiona dilatación ventricular e insuficiencia cardíaca, ya que se me fue el chat, altera la conducción y genera arritmias. Ok, también está afectado el sistema de conducción por el infiltrado inflamatorio. Muy bien. En fase aguda, estos daños todavía son reversibles. Ajá, estos daños son reversibles ok, sí son reversibles. Entonces, estos son infiltrados que todavía no están causando un daño de qué tipo? Crónico. Crónico, ¿con qué tipo de daño tisular? No está causando, exacto, no está causando un remodelado, no está causando una fibrosis. ¿Ok? Una vez que tenemos un daño fibrótico, vamos a tener daños crónicos. Estos son infiltrados reabsorbibles, pero el paciente, a pesar de que es un daño que es reversible, está haciendo una dilatación, un aumento de tamaño, ¿ok? Una insuficiencia cardíaca congestiva, que igual puede llegar a ser severa, pero si el paciente la supera, estos son daños reversibles. O si le aplicamos tratamiento de forma temprana, estos son daños que son reversibles todavía. Ok, ¿qué otras manifestaciones podemos ver en el Chagas agudo? Las adenopatías. Vamos a tener las adenopatías y también si el parásito tiene una afinidad por las células nucleadas, por todo tipo de células nucleadas en el organismo y además está generando una reacción de tipo inflamatoria, inmunológica, podemos también tener, y de hecho en la mayoría de los casos tenemos síntomas inespecíficos, ¿ok? Que van a variar en severidad, pero el parásito puede afectar a todas las células nucleares del cuerpo y además está generando una reacción inflamatoria. Entonces vamos a tener síntomas inespecíficos como los que tiene el paciente, además de la parte cardiovascular y la hepatosplenomegalia, tenemos la fiebre, podemos tener malestar, cefalea, mialgias, artralgia, que si no tenemos o no sabemos hacer el diagnóstico, no pensamos en Chagas, no conocemos las lesiones o no se genera una lesión de puerta de entrada, este cuadro inicial agudo puede pasar de relativamente desapercibido. El paciente puede pensar que tuvo una enfermedad viral, que tuvo una enfermedad de otro tipo, que no es una enfermedad de Chagas. Si este paciente está en fase aguda, aquí nos dicen que hicieron una biopsia de miocardio, pero yo quiero que ustedes me digan qué método utilizarían ustedes, aparte de la biopsia que ya nos dijeron, para diagnosticar a un paciente en fase aguda. Un frotis de sangre periférica, por ejemplo. Ok, un frotis de sangre periférica, que es un examen de qué tipo que estamos buscando ahí, Parasitológico. un examen parasitológico. ¿Por qué? Porque la parasitemia en la fase aguda, ¿cómo va a estar? Alta. Va a estar alta. Entonces vamos a tener, con un frotis, vamos a tener una mayor probabilidad de observar el parásito. ¿Qué otro método podemos usar en fase aguda? El método de microhematocrito, que dicen que Ujú. es el método de examen. El método de microhematocrito, ¿se los mencionaron cómo se hace? Más o menos. No lo entendí mucho. Ok, se toma una muestra de sangre, se centrifuga y cuando analizamos el sedimento, después de centrifugarlo, buscamos la presencia directa del parásito, también similar, no sé, o sea, es un método de demostración directa del parásito, como el frotis de sangre. ¿Y qué ventajas tienen estos métodos?
estos, o sea, un frotis o un micromatocrito, ¿a ustedes les parecen que son métodos qué ventajas pueden tener? ¿Por qué los hacemos de elección? Son baratos. Son baratos, ¿ok? Son baratos, no requieren una infraestructura muy sofisticada y además nos van a dar resultados rápidos. Porque recuerden que a estos pacientes en fase aguda les queremos dar el tratamiento lo más rápido posible. Si no le damos el tratamiento lo más rápido posible, ¿cuál pudiera ser, si este paciente está haciendo una miocarditis chagásica, cuál pudiera ser la causa de muerte de estos pacientes? Muerte súbita. No tanto muerte súbita la vamos a ver en otra fase de la enfermedad. ¿Por qué se mueren los pacientes en Chagas agudo con miocarditis? Por la insuficiencia cardíaca, ¿ok? También podemos ver arritmias más, las arritmias van a ser más prevalentes en otras fases, pero principalmente en la misma insuficiencia cardíaca, este paciente está, como decimos coloquialmente, está encharcado, ¿ok? ¿Y qué otra causa de muerte podemos ver principalmente en pacientes pediátricos con Chagas agudo? La meningoencefalitis. La meningoencefalitis en pacientes pediátricos más pequeños que este. Este es un paciente que ya tiene 12 años, pero en pacientes más pequeños podemos observar también una meningoencefalitis. Y la insuficiencia cardíaca descompensada es la causa de muerte del paciente. Ok, ya diagnosticaron, ok, ya me hablaron de frotis, de los métodos de demostración directa del parásito. ¿Qué otro tipo de método podemos usar en fase aguda? El senodiagnóstico. Muy bien, Andrea. Senodiagnóstico, inoculación del parásito en chipos que no son portadores, no inoculación del parásito. Permitimos que el chipo se alimente de la sangre del paciente y después estudiamos el chipo y vemos si hay presencia del parásito en la ampolla rectal del chipo que inoculamos. ¿Cuál es la desventaja de estos métodos? Primero, tarda más, ¿ok? Tenemos que esperar a que el chipo cumpla su ciclo para poder analizar la muestra. Entonces, primero tarda más, entonces perdimos ahí días para darle tratamiento al paciente y segundo necesitas, si bien tampoco necesitan una infraestructura tan compleja, sí necesitas al personal capacitado para hacer un sonodiagnóstico, en cambio el frotis de sangre lo puede hacer o el micromatocrito lo puede hacer un personal con una formación tal vez más básica en bioanálisis o personal médico y no necesitamos mayor infraestructura. Ok, ¿cómo harían ustedes en este caso control del vector? Estamos hablando de que es Rhodnius prolixus, de que uno de los riesgos es el techo de palma. ¿Qué harían ustedes para controlar el vector? Mejorar las condiciones de vivienda. Mejorar las condiciones de vivienda, ok, podemos poner idealmente un techo de cualquier material que no sea palma y casas que no sean de bareque. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Usar mosquiteros, insecticidas. Ok, usar mosquitero, usar insecticida, pero estos mosquiteros e insecticidas tienen que ser de tipo residual, ¿ok? Hay mosquiteros e insecticidas como los que se usaron cuando se fumigaba contra la malaria, que permanecen en la superficie y cuando se fumigó para malaria y se disminuyó y se logró ser un país libre de malaria, se dieron cuenta en ese momento que ese mismo insecticida, esos mismos mosquiteros impregnados también servían para el chipo, solo que ese tipo de fumigación o de insumos son más costosos, pero también se usa. Pueden poner mallas metálicas en, en ventanas, ¿ok? El uso de mosquiteros, ¿dónde pondrían los mosquiteros?
O sea, en las camas, pues. En las camas. Muy bien. Si el chipo pica cuando estamos durmiendo, vamos a poner el mosquitero en la cama y además buscamos mejorar las condiciones de la vivienda de los pacientes. Mallas en las ventanas o rejillas, exacto. Especialmente en las zonas un poco más rurales, si bien podemos tener presencia del chipo en cualquier región, pero principalmente en las zonas más rurales. Ok, si quieren pasamos al segundo caso para hablar de otros tipos de transmisión de Chagas. ¿Quién lo quiere leer? Adelante, Juan Andrés. Ok, en el motivo de consulta tenemos que este paciente viene por cefalea intensa. En la enfermedad actual se trata de paciente escolar masculino de 8 años de edad, quien ingresa a la emergencia del Hospital JM de Los Ríos por presentar, según refiere la madre, fiebre continua de 8 días de evolución, cefalea intensa, edema discreto en extremidades y en las últimas horas signos de postración.